¿Alguna vez se han preguntado cómo un atleta desarrolla la resiliencia? La vida es una constante competencia llena de desafíos y de aprendizaje. Soy Mariel López, atleta olímpica de tiro deportivo, y hoy quiero compartirles cómo el deporte ha llegado a mi vida a llenarme de mucho aprendizaje y a desarrollar la resiliencia. Desde muy joven yo crecí en un ambiente lleno de esfuerzo y de trabajo duro. Mis padres siempre activos me enseñaron la importancia del trabajo y de la constancia. Pero no fue hasta llegar a mis 14 años, en mi adolescencia, que conocí el tiro deportivo. Una disciplina que entró a mi vida a cambiar mi manera de pensar y a transformar cómo enfrento la misma. Dentro del deporte hay dos momentos sumamente importantes que quiero mencionarles. Uno, que marcó el inicio para cambiar mi mentalidad a ser una deportista con más conciencia. Normalmente nosotros iniciamos cualquiera nuestra carrera, algún deporte o algo sin conciencia, solo lo hacemos porque nos gusta, pero no le encontramos el verdadero sentido de lo que es nuestro propósito. Y uno de ellos fue en el año 2021. Participé en los primeros Juegos Panamericanos Junior que se realizaban en la historia. Estos Juegos se realizaron en Cali, Colombia, pero hubo una gran dificultad en este entonces. Tuve que ir a competir a este país con un rifle que no era mío. Me lo iba a prestar un amigo de ese mismo país. Y sin duda fue un reto muy grande. Solo tenía que llegar a mi competencia y hacer mi trabajo. Era normal que un tirador conozca su arma, que lleve años practicando con él, pero yo tenía que llegar a ese escenario con algo totalmente desconocido. Y ya estando en el día de la competencia, tuve que armar mi rifle, el rifle que me prestaron, y ya no tenía tiempo. No podía estar pensando en que si pude llevar el mío o que no. Y en medio de la competencia llegaron los primeros 40 tiros. Y no les voy a negar, sentí muchísimo dolor porque ese rifle era muy pesado, era aún más delgada. Y en ese momento yo creí, no voy a poder terminar, voy a hacer un resultado que tal vez no. Y me empecé a llenar de muchas preguntas. Y más el dolor y el cansancio y el dolor en mis talones, de estar en una sola posición, en una competencia que tenía que durar un poco más de 1 hora, 15 minutos. Fueron momentos muy frustrantes. Y les quiero mencionar que esta competencia fue la primera de este nivel, de un nivel que no conocía. Normalmente había competido en otras competencias, pero a un nivel con un público que no exigía, con un público que no hacía mucho ruido. Pero en ese momento se me juntaron muchas emociones que nunca había conocido. Estaba llena de ansiedad, había mucho pánico, estaba fría y quería terminarla, más por el dolor y el cansancio mental que sentía en ese momento. Ese rifle no era mío, pero ya no importaba. A la gente no le importaba, solo tenía que continuar. Así que recordé una frase que mi entrenador siempre me dijo, que su entrenador también le dijo en su momento. Es mejor primero cumplir y después morir. Me llenaron de calma esas palabras por un momento y decidí terminar mi competencia al ritmo al cual yo estaba acostumbrada. Así mi columna no soportara el dolor. Así quisiera ya terminar la competencia, pero decidí terminar lento, ser paciente. Y cuando llegó el final de la competencia, no les voy a negar, fui feliz. Yo dije, por fin terminó esa tortura, porque así les puedo describir esa competencia. Fue una real tortura. Me dolió muchísimo, pero la pude terminar y me sentí muy satisfecha con lo que yo hice en ese momento. No sabía lo que había hecho y se me presentó un reto más grande, porque en la competencia solo son 8 atletas las que pueden entrar a la final. Y de 8 atletas, entré en 8º lugar. Una sorpresa muy grande para mi entrenador y para mí.
realmente no lo podía creer. Y por un momento se me olvidó todo el dolor que había sentido en ese momento. Me llené de mucha felicidad y algo que quedó histórico. A mis 19 años pude entrar a una final panamericana, pero sabía que significaba un reto muy grande, muchísimo más grande, porque solo 30 minutos después de haber terminado mi competencia, tenía que volver a ponerme en esa línea de fuego y sacar fuerzas de donde no sabía dónde las tenía y simplemente volver a hacer lo mismo, con el mismo dolor que sentía. Y así fue, me volví a poner en la línea de fuego y el dolor seguía intacto, aún que estuviese muy feliz por haber entrado a la final. Pero terminé esa competencia y terminé en 5º lugar. Y sí, tal vez no logré una medalla de plata, una de bronce o una de oro, pero sí un gran aprendizaje. Me hice una atleta mucho más consciente de mi trabajo. Y en ese momento me di cuenta de que los límites nos lo ponemos nosotros mental. Era algo mental. Creí que no iba a soportar ese peso, pero terminé mi competencia. Y lo hice con resultados que ni siquiera yo lo sabía. Yo también terminé asombrada de esa competencia. Pero después de ese día, algo cambió en mí y empecé a desarrollar un pensamiento más crítico. Y ahora que probé que puedo hacer algo mejor, ¿cuáles son mis nuevos objetivos? Y me propuse llegar a unos Juegos Olímpicos. Algún día voy a pisar los Juegos Olímpicos. Pero hacía falta para llegar a ese momento. Era 2021 y los Juegos estaban a 2024. Así que trabajé mucho los años siguientes para conseguir mi objetivo. Y no les voy a negar que fue un camino sumamente difícil, pero con mucha satisfacción logré completar toditos mis eventos para poder lograr la clasificación a los Juegos Olímpicos. Y se logró. No les voy a negar, fue un momento de mucha felicidad en el momento que recibí la noticia. No me lo podía creer. Había logrado un sueño que yo me había propuesto, un sueño muy grande, un sueño al que muchos sueñan llegar, al que muchos desean. Y en ese momento que recibí la noticia fue todo lleno de felicidad, pero no todo vino con alegría. Vinieron muchas emociones nuevas que no conocía. Había mucha ansiedad, mucho miedo. Era un público sumamente grande, aún más grande que el de la competencia que había vivido. Y no lo estoy diciendo por el escenario de tiro, sino porque un país entero me estaba respaldando, porque un país ya sabía que iba a ir a unos Juegos Olímpicos. Y en ese momento no era mi nombre el que cargaba, no era Mariel López, sino Nicaragua. Y entonces hubieron muchos momentos de miedo, de frustración, y es algo natural del ser humano, sentir miedo. Pero llegué a la competencia, tuve que viajar 20 días antes de competir. Estuve en una concentración solita, en una habitación sola, totalmente sola, donde muchas veces sentí miedo de mí misma porque al no tener ni televisión ni absolutamente nada más que tener que entrenar, uno se empieza a cuestionar. Y sí, me terapié por mucho tiempo para el día que llegara mi competencia, pero el día que llegó mi competencia, igual sentí miedo, sentí mucho pánico, miré los demás atletas que estaban ahí y me dije, ¿cómo me voy a comparar con atletas que ya han ido a otros olímpicos? Y esta vez sí estaba con mi arma. Y me cambié, me puse mi traje, entré a la línea de fuego. Cuando ya entré a la línea de fuego, solo toqué mi arma y me sentí más libre, me sentí satisfecha, porque algo que yo ya conozco, algo que yo sé. Solo voy a hacer lo que tengo que hacer. Solo voy a hacer algo que yo conozco. Nuevamente
me surgió esa frase que mi entrenador me dice: es mejor primero cumplir y después morir. Estaba nerviosa, mi cuerpo me estaba traicionando porque las palpitaciones de mi corazón estaban a 1000. En mi deporte es necesaria la precisión por 1 milímetro. Pero logré tranquilizarme a los 20 tiros. Estas competencias duran un poco más de 1 hora 15 y tengo que estar en una posición quieta todo ese tiempo. Y yo me he acostumbrado a no tomar descanso. No me gusta porque siento que pierdo el hilo. Así que yo inicio mi competencia y duro lo que voy a durar, si es 1 hora o si me voy a tomar la hora o 15 minutos y la termino. En la misma posición. Sentí mucho miedo, la verdad. Pero ese escenario ya lo había vivido y recordé 2021. Era algo que ya me había sonado. En 2021 también por primera vez sentía todas esas emociones y ese miedo, ese pánico y mis piernas igual temblaban, estaba fría. Así que fue más fácil para mí. Yo dije, hay que hacerlo, solo disfrutarlo. Aquí venimos a disfrutarlo. No pensé en el resultado. Hacé tu técnica, solo seguí tu técnica. Y esa es la importancia de la disciplina y de aprender a adaptarse en el momento. Sí, siempre nos van a surgir muchos inconvenientes o dificultades en medio de nuestros procesos o de las cosas que elijamos hacer. Pero lo importante es adaptarse rápidamente. No hay momento de estar pensando, no te estés cuestionando de que qué pudo ser bien o de qué pudo ser mejor. No, solo hacerlo, disfrutar lo que estás haciendo. Y aquí te quiero dar unas claves que siento que a mí me ayudaron a volverme resiliente, a quizás que las cosas difíciles fueran un poco más fáciles. Y una de ellas, y la principal que te acabo de decir, es disfrutar del proceso. Siempre van a haber inconvenientes, siempre van a haber muchas cosas que te quieran parar y está bien. Está bien si quieres hacer una pausa. Está bien si te querés tomar tu tiempo o un respiro, porque en medio de todo proceso hay mucho estrés. Está bien, tómate tu descanso, pero continúa, no te rindas. Sé una persona de convicción. Una vez que decidas tomar un nuevo reto, continúalo. Así te lleve el tiempo que te lleve. Darle un objetivo, darle un propósito a todos esos fracasos. Quizá la última vez que lo intenté sea esa que te impulse. Y aquí te quiero decir, en medio de la dificultad reside la oportunidad.